En biomagnetismo utilizamos muchísimo un término que es el siguiente, NEM, N-E-M. El NEM es algo que frecuentemente vas a escuchar muchísimo en el argot biomagnetista, por decirlo allí. NEM lo único que significa es nivel energético normal. Lo que buscamos es precisamente conseguir el NEM. Para darte un ejemplo, y así nos ilustramos mejor, el NEM en la temperatura del cuerpo siempre está ubicado entre 36 y 37 grados, ¿verdad que sí? Cuando ese nivel de temperatura baja o sube, entonces ya el nivel energético normal deja de existir. Y ahí existen ciertas implicaciones que se van a activar. Evidentemente ya es propicio para ciertas enfermedades o ciertos desajustes, ciertos desequilibrios que podrían convertirse en anomalías que peligran o hacen peligrar a la salud. En el terreno biológico, el NEM es precisamente lo que hemos venido hablando. Tiene que ver con ese potencial de hidrógeno, ese pH, que esté ubicado en 7,3. Si nuestros tejidos, si nuestro líquido intra y extracelular, eso lo hablaremos un poco más adelante en el curso, tiene un pH de 7,3, entonces estamos sanos. Si eso es lo que predomina, si el cuerpo perfectamente puede conseguirlo cada vez que lo amerite, entonces estamos sanos. Predomina la salud en nosotros, aunque esto es variable, pero la constante se mantiene en poder recuperar siempre ese NEM, ese nivel energético normal. Pero ahora quiero que me prestes mucha atención en lo siguiente. Cuando hablamos de NEM, cuando hablamos en este caso del pH, entiende lo siguiente. Cuando hay una zona ácida, cuando existe una zona ácida, es porque en ese lugar hay una muy alta concentración de hidrogeniones, o químicamente sería H+. Hay una concentración predominante de carga positiva en ese lugar. Si nos vamos a la constitución del átomo, es fácil más o menos tener una idea de qué es lo que se refiere con mayor carga positiva. Sabemos que los átomos tienen un núcleo en donde en ese núcleo se concentra la carga positiva y la carga neutral. La carga positiva, bien lo sabes, tiene que ver con el número de protones que allí está, la carga neutral, los neutrones, y fuera de ese átomo sabemos que existen los electrones. Los electrones son los responsables de la carga negativa. Cuando hablamos de hidrogeniones es porque en los átomos se han perdido electrones, se ha perdido carga negativa, de tal manera que en esos átomos hay una predominancia positiva. ¿Por qué? Porque no hay un balance en el átomo entre el número de electrones y el número de protones, que son los de carga positiva. Diríamos finalmente que hay más protones que electrones, entonces no hay un equilibrio. Hay en ese momento mayor carga positiva en esos átomos que constituyen esas moléculas que a su vez constituyen esas células de ese tejido o de ese órgano o de esa parte del cuerpo o de ese líquido extracelular o intracelular que está allí, que es una matriz acuosa que también es medible porque es soluble. El agua es, digamos, el elemento más soluble que existe. Es un tipo de agua y tiene una concentración de pH. Si esa matriz acuosa, bien sea que es el medio externo a las células o el medio interno de las células, tiene mayor carga de hidrogeniones en un determinado lugar, pues entonces ese lugar está ácido, hay una acidosis, hay una acidificación y al mismo tiempo hay predominancia positiva. El hecho que hayan desaparecido algunos electrones de esta ecuación tan interesante es lo que se denomina la producción de radicales libres. Pero esos radicales libres los vamos a tomar en cuenta más adelante cuando hablemos directamente de todo lo que tiene que ver con envejecimiento. Bien, vamos a ir poco a poco. Lo que yo quería dejarte bien sentado en este video es lo siguiente. Cuando en una parte del cuerpo, óyeme que esto es esencial,
Cuando en alguna parte del cuerpo hay un nivel importante de acidosis y por lo tanto carga positiva predominante, es absolutamente sine qua non que en otra parte del cuerpo que esté en resonancia exista simultáneamente un foco contrario, un foco en donde predomina la carga negativa. En vez de haber mayor presencia de hidrogeniones, en este caso va a haber mayor presencia de hidróxilos, o se podría escribir químicamente OH-. Hidrogeniones H+, hidróxilos OH-. Esto es necesario para que haya un equilibrio, así como la corriente eléctrica necesita positivo y negativo, así lo es en todo, y eso ya lo sabes. Lo mismo en los imanes, en el campo magnético necesita un campo positivo, un campo negativo, y así lo es en todo. El famoso yin-yang, ¿verdad?, de la cultura antiquísima china. Pero bueno, no nos vamos a desviar. Volviendo al tema, esto es fundamental que lo asimiles. Cada vez que hay un foco acidótico, un foco de acidez en cualquier parte del cuerpo, necesariamente tiene que haber otra parte del cuerpo que por resonancia establezca una compensación a nivel de carga y una compensación a nivel del pH. Entonces, la compensación a nivel de carga sería que tiene una predominancia en negativo, porque aquí tenemos una predominancia en positivo, y a nivel del pH, si aquí tenemos una predominancia acidótica, aquí vamos a tener una predominancia alcalina, y aquí sería un punto de alcalosis y aquí sería un punto de acidosis. Aquí lo que va a ocurrir es que en esa dinámica de los electrones va a haber mayor carga negativa, es decir, más electrones, los que se conoce como iones negativos. Hidróxilo tiene más electrones que protones en este lado, y ese lado es el que se determina por alcalosis y al mismo tiempo carga negativa predominante. De este otro lado, en este otro foco, tenemos la carga positiva en predominancia y al mismo tiempo tenemos un foco acidótico. El foco acidótico contrae un órgano en donde predomina la acidez, y la carga positiva poco a poco se va empequeñeciendo, se va contrayendo por el efecto que ocurre mediante esos electrones que se van perdiendo y que va generando una especie de contracción, porque los átomos se van como juntando, se van como agrupando, buscando ir encontrando un equilibrio, ya que van muriendo, no muriendo, desapareciendo unos electrones, ellos se van juntando, y eso trae un fenómeno de contracción. En el otro punto trae un fenómeno más bien de distensión o de elongación. Eso es sumamente impresionante cuando hacemos el rastreo, porque en el rastreo, que ya lo aprenderás en detalle en un video especial para eso, y yo voy a tener una camilla, yo voy a estar mostrándote todo para que lo aprendas todo y tengas toda la práctica en videos y puedas acudir a estos cada vez que lo necesites. Es realmente muy impactante cuando vamos haciendo el rastreo colocando un imán de bastantes Gauss de potencia, vamos colocando el imán en distintas partes, y va a haber un momento en que una parte del cuerpo, que es la parte derecha, se va o a cortar o a alargar. Va a haber un fenómeno de elongación, que es sinónimo de alargar o alargamiento, o se va a acortar, se va a contraer. Si en respuesta a colocar ese imán en un lugar hay una contracción, es porque ese lugar está ácido. Y si en respuesta del cuerpo hay más bien una elongación, es porque ese lugar está alcalino. Y de eso va a depender precisamente de la polaridad que vamos a colocar. Pero ya es para este momento lógico pensar que la única manera de equilibrar esas dos cargas que en este momento están polarizadas, una muy positiva y una muy negativa, es precisamente colocando un imán con carga contraria en cada uno de los focos. En el foco positivo, en ese punto positivo, colocamos carga negativa,
Ya sabemos que las cargas contrarias se atraen. Y en el foco negativo vamos a colocar el imán con su lado positivo para que se atraiga también. Y ese es precisamente el fenómeno que va a permitir el NEM, el nivel energético normal. Es lo que va a permitir la despolarización, mira qué importante es esto, y es lo que va a permitir que esa zona, en cuanto al pH, se estabilice y quede en el NEM, que ya sabemos que para efectos de una buena salud está aproximadamente entre 7,3, ligeramente alcalino. Recuerda, menos de 7 sería acidótico, más de 7 sería alcalino. Por ejemplo, algo que tenemos a la mano que sabemos que es muy ácido, el ácido de batería. Es muy ácido, podríamos encontrarlo en esa escala algorítmica con un valor de 1. El limón, es muy interesante el caso del limón porque el limón es ácido también, podríamos encontrarlo más o menos al nivel de 3, solo que cuando lo consumimos y lo metabolizamos, este se convierte, por alguna circunstancia muy curiosa e interesante, en alcalinidad y aporta alcalinidad al cuerpo en ese intercambio electrolítico y un montón de implicaciones que allí suceden. Pero eso es para que tengas una idea. Hay muchísimos ácidos que conocemos y todos se pueden medir dentro de esa escala, pero todos van a estar siempre por menos de 7. Y lo que es alcalino, pues evidentemente siempre va a pasar del 7. Entonces 8, 9, 10, 11, 12 es un grado ya de por sí de alcalosis. Entonces quédate con eso, quédate con lo que te he comentado. Entendemos que en cada foco positivo hay por resonancia un foco negativo en alguna otra parte del cuerpo, y eso fue lo que dio pie al descubrimiento del par biomagnético. El par biomagnético no es más que haber entendido en algún momento de parte del Dr. Goiz que si había un polo positivo acidótico en otra parte del cuerpo, necesariamente tenía que existir un polo negativo o de alcalosis, y por consiguiente si se colocaban imanes con carga contraria en ambos lados, se podía normalizar, se podía obtener el NEM, se podría neutralizar, pero no en nivel de 7, sino en nivel de 7,3. Eso es lo más fundamental que quiero que te quede, porque a partir de allí es que comenzó el Dr. Goiz a ir buscando los distintos pares. Si aquí hay un par, aquí hay un punto, voy a buscar dónde está el punto de resonancia, y eso, una vez que lo encuentre, es porque he descubierto un par. ¿Y sabes cómo se determina eso de manera experiencial? Cuando estamos nosotros rastreando, por lo siguiente: donde encontramos un punto en donde hay un fenómeno de acortación y te das cuenta que el cuerpo se acorta de ese lado, el lado generalmente derecho es el que se acorta o se alarga, porque el izquierdo se va despolarizando eléctricamente por los movimientos del corazón. Cuando tienes al paciente y colocas un imán en un punto y en ese momento hay un fenómeno de acortación, por ejemplo, vas al otro par en donde hay una resonancia y colocas el imán contrario también a ese otro punto, e inmediatamente el cuerpo regresa. El hemicuerpo, porque es todo el cuerpo, no es solamente la pierna, es todo el cuerpo, el hemicuerpo regresa a su normalidad. Y ahí es cuando podemos comprobar que ese es el par, que permite conseguir ese balance, conseguir ese NEM. Ya te das cuenta de la importancia del descubrimiento del Dr. Goiz y cómo lo podemos comprobar incluso en la práctica. Si colocas el imán en un punto cercano, pero no estás impactando exactamente la zona que le hace resonancia a esa carga contraria, entonces el pie o la pierna, en este caso lo medimos con la pierna, no se va a balancear. Tienes una guía que te permite saber si lo estás colocando en el lugar preciso. Si ves que la pierna regresó, entonces dices, aquí es. Vamos a dejarlo allí por el tiempo que sea necesario, entre 20 y 40 minutos, según sea el caso. Vas a dejar allí los imanes y ya estás trabajando sobre un par. En el rastreo lo que vamos a hacer es ir buscando todos los pares que ameritan la colocación de los imanes para su despolarización.
Qué bonito es el biomagnetismo. Te vas a enamorar de esto, ya tú vas a ver. Y son muchas las satisfacciones que te esperan.